Buenas noches, espero se encuentren muy bien. Les vamos a compartir el video del 28 de agosto de 2024 con las correcciones de audio. Les pedimos una disculpa por las dificultades que tuvimos en vivo, pero aquí ya va el video oficial. Buenas noches. Comenzamos con el entrenamiento en diagnóstico de bobinas de encendido de 0 a 100. Nos acompaña la tienda del repuesto con su marca NES y el entrenamiento es entregado por Magnum, tienda virtual automotriz. Los 4 pasos para un servicio profesional. Paso 1, comprensión. ¿Comprensión de qué? Comprensión del sistema que vamos a analizar. Si ustedes comprenden el sistema al máximo posible, los diagnósticos van a ser más eficientes y el círculo perfecto de los 4 pasos que les vamos a entregar va a tener una mejor efectividad. Vamos a observar un sistema de encendido básico y con él vamos a comprender mejor el sistema. Vamos a analizar una bobina cilíndrica tipo convencional y en este caso vamos a analizar un sistema de platinos. Nos dicen por qué analizar el sistema de platinos si eso ya es obsoleto, ya no es comercial. Si comprendemos los sistemas básicos, vamos a comprender los más complejos. En este caso tenemos una bobina cilíndrica en corte, tenemos una alimentación, una tierra y aquí tenemos el primario. El primario es un arrollamiento de alambre entre los terminales de la bobina y el secundario es otro arrollamiento que está alrededor del núcleo de la bobina. Cuando el circuito está cerrado, fluye electricidad positivo y fluye también tierra y se genera la carga o saturación de la bobina, tiempo de carga o tiempo de saturación. Cuando se libera el contacto, esta carga que estaba almacenada en el primario pasa al secundario y es en ese momento cuando esta energía que está aquí almacenada se induce y sale como pico de alto voltaje o pico inductivo. Se carga la bobina a través del primario y al liberarse el contacto se libera el arco eléctrico a través del secundario. Se carga cuando se cierra el platino y cuando se libera salta la chispa. Este tipo de bobinas lo podemos medir en función de ohmios con el multímetro y entre los electrodos de alimentación vamos a encontrar una lectura cercana a los 2.5 ohmios, un poco más, un poco menos dependiendo de la bobina, y en este caso entre el electrodo central y el electrodo de alimentación tenemos 9.9 kilo ohmios, ya es una medida de kilo ohmiaje. Aquí ya tenemos el circuito en un esquema y vamos a analizarlo al detalle. Dice 1.1 control por platinos y bobina convencional. Aquí tenemos una batería, tenemos una tierra y el positivo de la batería. El positivo en este momento está abierto. Esto viene a ser switch o viene a ser bajo llave, no hay contacto. Tenemos un fusible, este tipo de bobinas manejaba una resistencia de cerámica, en las actuales ya no es necesario. Y teníamos aquí la alimentación B+, esto representa el primario de la bobina y tenemos C- o coil, que sería negativo de bobina. Esta línea llega hasta uno de los contactos del platino y en el otro extremo está el resto del platino conectado a tierra. En este punto, conectado al negativo de bobina o a coil, estaba el condensador y también a tierra. Él se encargaba de amortiguar los picos de voltaje que generaban los platinos. En una gráfica más adelante lo vamos a comprender mejor. Y aquí tenemos el secundario de la bobina que está conectado por un extremo al primario y el otro extremo está conectado a la torre central o a la salida de la bobina. Aquí en este esquema vamos a comprender qué es lo que vamos a analizar: B+ y C- o coil. Okay. En este caso tenemos una leva y aquí tenemos los contactos. Cuando se cierra circuito, aquí estaba el circuito abierto, aquí ya cerramos circuito
y al cerrar circuito fluye positivo a través del fusible, a través de la resistencia, llega a B+, y pasa por todo el arrollamiento primario de la bobina y llega hasta el punto anterior al contacto del platino. Es importantísimo comprender esto para cuando hagamos la prueba dinámica poder identificar si en algunos momentos tengo en uno de estos puntos positivo y negativo, comprender que es una señal bipolar, no es que haya un corto, es una señal bipolar. Aquí lo estamos mostrando a baja velocidad, pero cuando ya tengamos la prueba dinámica lo vamos a ver a velocidad en tiempo real. Entonces está fluyendo positivo a lo largo de los dos contactos. Cuando la leva gira, se libera el platino y va a cerrar circuito acá. Entonces gira el platino, la leva, se libera el platino y fluye tierra a través de este contacto. Y esta tierra llega al negativo de la bobina. Es en este momento cuando se produce el tiempo de carga o el tiempo de saturación de la bobina. Aquí se está generando la carga de la bobina. Cuando gira nuevamente la leva y se separan los platinos, ya no hay tierra en este punto y es cuando se produce el pico inductivo o el salto de chispa. La chispa se genera no cuando se cierra el platino, sino cuando se abre. Cuando el platino está cerrado, se está generando el tiempo de carga o el tiempo de saturación. Tengan muy presente este concepto que ya lo vamos a ver más adelante. Cuando se libera el platino es que salta la chispa. La chispa salta, repito, porque es muy importante para comprender los otros sistemas, la chispa salta cuando se abre el platino o contacto, no cuando se cierra. Listo. Entonces, si lo viéramos más rápido, se vería de esta forma. ¿Ok? Listo. Estos son los elementos que hacen parte de este sistema. Una bobina tipo botella, ellas venían con su interior bañadas en aceite para refrigerarlas, con un condensador y con el sistema de platinos. ¿Cómo podemos analizar este tipo de sistemas? Lo podemos analizar con un osciloscopio, con un multímetro automotriz, con un multímetro convencional, con una punta lógica digital, con una punta lógica análoga, un chequeador de LED que es de un solo cable y un chequeador tipo bombillo también de un solo cable. ¿Por qué? Porque vamos a mirar positivo y todos nos permiten hacer esa verificación, y vamos a mirar coil o negativo bobina y todos nos permiten hacer esa verificación. ¿Qué vehículos venían equipados con este sistema? Aquí representamos una camioneta C10, era una camioneta que venía con distribuidor y con platinos. Esos sistemas trabajaban con cables diferentes a los que tenemos actualmente en el mercado. Eran cables de alambre, no venían con silicona o con aislamiento, y esto generaba mucho ruido electromagnético. Entonces había ocasiones en las que los televisores de esa época se veían afectados por la radiofrecuencia que generaban estos vehículos. Cuando se encendían estos vehículos, los televisores empezaban a alterar su señal. Las personas, los muchachos de ahora, de pronto no les tocó estos episodios, pero hacía mucho tiempo sí era muy común verlos. ¿Qué vamos a analizar aquí? Vamos a analizar B+ y C- o coil, negativo bobina. Si lo vamos a analizar, ¿qué vamos a encontrar en B+? Vamos a encontrar la alimentación. Cuando el circuito está sin contacto, vamos a ver que no hay voltaje. Cuando se cierra el contacto, se sube el voltaje. Aquí vamos a tener alimentación que puede estar entre 12 voltios aproximadamente. Esta señal en otro módulo la vamos a analizar más al detalle, pero aquí lo que nos importa es validar que haya buen voltaje. Y en la señal de pulso vamos a encontrar en unos momentos un voltaje o una señal alta cuando en este caso el platino está abierto. Veíamos que circulaba positivo a lo largo de todo el primario de la bobina. Esto es lo que vamos a ver en este punto. Y cuando se cierra el contacto, va a caer a tierra. Este no es propiamente una tierra, es un pulso negativo porque no llega completamente a 0 voltios.
Y esto es lo que denominamos el tiempo de carga o tiempo de saturación de la bobina. Cuando el platino se abre o el contacto se libera, aquí hay una inducción de chispa. Entonces es el salto de chispa o el pico inductivo. Aquí vemos el tiempo de quemado y la amortiguación. Más adelante vamos a ver un video con un osciloscopio graficando esta señal. En este video vamos a analizar una medición de primario de bobina. Colocamos el multímetro en función de ohmios y se van a medir los dos terminales de alimentación. Aquí tenemos una lectura de 1.3 ohmios y para medir secundario se cambia la escala porque este no es autorrango y entre el terminal y el electrodo central vamos a medir kilo ohmios y tiene una lectura de 9.9 kilo ohmios. Bueno, en este video vamos a observar diferentes tipos de bobinas que encontramos en el mercado y vamos a empezar a tener un conocimiento de lo que vamos a ver más adelante en la charla. Aquí esta es una representación gráfica del tipo de bobinas, pero durante la charla vamos a comprender el esquema de cada una de ellas, cómo es en su interior y cómo interpretamos la señal para diagnosticarlas. Aquí tenemos una bobina convencional de un solo electrodo de salida, de un solo poste, y va a alimentar un distribuidor. En este caso se representa una bobina y un distribuidor. Aquí vemos cómo se abre el platino y cómo el rotor va distribuyendo la señal a través de los cables de alta. La bobina entrega una sola chispa para el distribuidor y el distribuidor la reparte a todos los cilindros a través de cables de alta. En este caso tenemos un pack de bobinas, es una bobina convencional, vamos a explicarla más al detalle, y ya se elimina el distribuidor, ya no hay contacto físico, sino todo es componentes de estado sólido. Aquí tenemos un paquete que alimenta los cilindros 1 y 4 y el otro paquete que alimenta los cilindros 2 y 3. Luego tenemos una bobina independiente para cada par de cilindros y es transistorizada porque vemos acá 3 pines. Entonces una bobina para los cilindros 2 y 3 y una bobina para los cilindros 4 y 1. Esto respetando el orden de encendido por par opuesto. Eso lo vamos a explicar mejor en la parte de motores. Tenemos que también se trabajaba con cables de alta. Aquí ya tenemos una bobina tipo lápiz para 2 cilindros. ¿Qué quiere decir? Que va encima de la bujía, pero con un cable alimenta su par opuesto. Entonces tenemos una bobina para los cilindros 2 y 3 y una bobina para los cilindros 1 y 4 y se comunican con cable de alta. Luego de este sistema llegan las bobinas transistorizadas con señal de referencia. Esta tiene 4 pines y es una bobina por cada cilindro. Entonces ya se eliminan los cables en su totalidad y es un ejercicio mucho más eficiente de la gestión de la chispa. Y por último tenemos el pack de bobinas. Esto no es una bobina, son 4 bobinas integradas en este pack. Cuando identifiquemos este esquema vamos a comprenderlo mejor. Ya es un sistema que integra todas las bobinas y hace la gestión de la chispa de acuerdo al requerimiento de cada uno de los cilindros. Bueno, entonces vamos a ver el punto 1.2, control por módulo electrónico con bobina convencional. Entonces cuando hablemos de bobina convencional sabemos que hablamos de una bobina que tiene positivo y que tiene una señal de negativo de bobina o de coil. Aquí ya reemplazamos el platino por un módulo electrónico. La batería es la misma, tierra es lo mismo, contacto es lo mismo, fusible, alimentación y bobina. Pero el contacto físico de los platinos se reemplaza por un captador magnético. Seguimos teniendo una leva, la forma física en la realidad cambia un poco, pero aquí ya tenemos un captador. Esto es un imán.
que alrededor tiene un bobinado, y este bobinado, cuando entra en cercanía con esta pieza metálica, induce un campo de voltaje. Esta es una señal de baja intensidad. El módulo electrónico la amplifica y controla a través de un circuito electrónico, pero lo representamos con un transistor. Este transistor es un switch, pero de estado sólido. Lo que hace el platino físicamente lo hace este componente de forma electrónica, sin movimiento. ¿Qué tenemos acá? Switch abierto. Cerramos circuito y fluye positivo a través de B+, y a lo largo de todo el bobinado primario, y en C-, en coil, tenemos por una fracción de segundo positivo. Pilas con esto para cuando hagamos el diagnóstico en dinámico. Cuando gira la leva y se acerca al captador magnético, él genera una señal de baja intensidad. Aquí no vamos a analizar aún si es una bobina captadora inductiva o de efecto Hall. Eso lo vemos cuando trabajemos la parte de sensor SKP. Cuando él detecta esta señal, vemos que genera una señal que va a controlar el transistor. Cuando este transistor se energiza, permite el flujo de la señal de tierra a través del módulo y fluye hacia negativo bobina o hacia coil. Entonces, des en cuenta, en un momento coil está positivo y en otro momento está negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Eso ténganlo muy en cuenta. Listo. Cuando el circuito está alimentado a través del bobinado primario con positivo, ahí no está pasando nada. Cuando se cierra circuito y hay positivo y negativo de bobina, se está generando la carga de la bobina. Es el tiempo de saturación. Aquí es donde la bobina se está alimentando de energía. Y cuando se libera el contacto, cuando aquí ya no hay contacto y la bobina captadora no está generando la señal, se pierde el control del transistor y ya no fluye negativo a través de él, vuelve a quedar solamente positivo en este punto. Y es ahí donde la energía que estaba almacenada en el primario de la bobina se libera a través del electrodo central en forma de kilovoltaje o en forma de chispa. Entonces, tiempo de saturación o tiempo de carga, cuando hay positivo y negativo, y cuando se va el negativo es que se libera la energía que está almacenada en la bobina. ¿Qué elementos hacían parte de este sistema? Un módulo de encendido, una bobina convencional, una bobina captadora, y aquí tenemos dos ejemplos. Esta es una bobina captadora circular y esta es una bobina captadora que no tiene el circuito de esta forma. Aquí lo representamos como un imán que viene a ser este tipo de bobina, y aquí lo tenemos en forma circular que viene a ser este otro tipo de bobinas. Los módulos de encendido también tenían que ser compatibles de acuerdo al tipo de bobina. Ellas tenían un valor específico. Esta bobina tenía que manejar un rango entre 600 y 1200 ohmios cuando se estaba haciendo la prueba, y esta se me escapa un poco en el momento, pero estaba cercana a los 200 y 600 ohmios. Por eso era que no se podían combinar, o era esta o era esta. Asimismo, los módulos de encendido. Los módulos de encendido, estos aquí, ese sistema de la derecha, eran equivalentes, pero no eran compatibles con este otro módulo. Los módulos de encendido para este tipo de bobinas captadoras tenían que ser diferentes a estos. Entonces, si un módulo se dañaba y no era comercial, uno podía hacer adaptaciones, pero tenían que tener coherencia, bobina captadora con módulo de encendido, y las bobinas sí eran las mismas. ¿Cómo medimos este sistema? Ya al tener una velocidad y al hacer la prueba dinámica, el multímetro genérico no nos permite diagnosticar
el pulso de bobina, el positivo sí. Los chequeadores de bombillo o el chequeador de LED no nos permiten hacer la prueba del negativo de bobina porque ellos, al tener un solo cable de alimentación, o chequean positivo o chequean negativo, no chequean las dos señales al mismo tiempo. Y como aquí vamos a verificar una señal bipolar, estos dos elementos no nos permiten hacer esa prueba. ¿Qué vamos a chequear acá? Lo mismo de la bobina convencional, la alimentación y una señal de pulsos. Este tipo de sistemas estaba equipado en este ejemplo, una camioneta Chevrolet C30, ya venía con un sistema más avanzado con módulo de encendido y lo veíamos en vehículos como los B60, Chevrolet B60, Chevrolet B70 y también otro tipo de vehículos similares. Ya fue la evolución a los platinos. Aquí tenemos una gráfica de un primario de bobina. En el primario que tenemos una alimentación 12 voltios, aquí la tenemos lineal para efectos del ejemplo, pero en la realidad ella tiene unas alteraciones que van a la par con el tiempo de carga o activación de bobina, el pico de la bobina y la amortiguación, entonces para tenerlo presente. ¿Qué tenemos entonces acá? El positivo o alimentación de bobina. Esto es lo que vamos a ver con el multímetro, con las puntas lógicas o con el osciloscopio, el voltaje de alimentación. Y aquí esta señal azul es lo que veríamos en C- o en coil, una señal bipolar. ¿Por qué bipolar? Porque en los momentos en los que está en el punto alto, este punto alto, si nos devolvemos aquí, es este punto. Tenemos en el negativo bobina una alimentación de positivo. Y cuando llegamos a esta caída, a este pico, cuando se baja, es cuando se cierra circuito, cuando pasa tierra a través del transistor o a través del platino y hay negativo de bobina en este punto. Aquí se está generando el tiempo de carga o el tiempo de saturación cuando hay positivo y cuando hay negativo al mismo tiempo. Eso es lo que vemos en esta gráfica. Entonces aquí ya la señal es negativa y este es el tiempo que le toma a la bobina hacer su carga o hacer su tiempo de saturación. Aquí se está almacenando energía en el primario de la bobina. Cuando ya se libera el contacto, ya sea el platino que se abre o el transistor que deja de conducir, se produce el salto de chispa o pico inductivo, como lo referencia aquí la gráfica. Este pico en un primario puede alcanzar los 300 voltios. Estamos hablando de voltios porque no estamos en este momento analizando kilovoltaje. En el negativo de la bobina pueden en ocasiones alcanzarse los 300 voltios. Es por esa razón que los platinos se quemaban, porque este pico es demasiado alto. Cuando ya los platinos se reemplazaron por los transistores o componentes de estado sólido, siguen habiendo estos picos, pero esos componentes están diseñados para soportarlo. Entonces, luego del pico inductivo hay una caída de tensión, este es el salto de la chispa. Y aquí empieza el tiempo de quemado. Este tiempo de quemado es el tiempo que le toma a la bujía saltar del electrodo central al electrodo de masa. Cuando tenemos problemas por bujías desgastadas o fugas de corriente por la cerámica, vemos alteraciones en esta gráfica, pero ese punto lo tocamos cuando lleguemos al tema de bujías de encendido y quemado en cámara de combustión. Entonces aquí tenemos el tiempo de saturación, el tiempo de quemado de la chispa. Y aquí tenemos una amortiguación. Es un punto previo a normalizar la señal de negativo de bobina. Es este mismo punto, es la continuidad. Ok, listo. Entonces, en este caso, la gráfica nos muestra que tenemos una separación de las señales de estas líneas punteadas de 1 milisegundo. Eso quiere decir que esta bobina tiene un tiempo de quemado de aproximadamente 1 milisegundo entre los electrodos de la bujía y un tiempo de carga de aproximadamente
3 milisegundos. Este es el tiempo de carga. A esa bobina, en esta gráfica, a esa bobina le tomó 3 milisegundos el tiempo de carga y 1 milisegundo descargar en la bujía esa carga almacenada. Aquí tenemos en la alimentación de bobina los 12 voltios que vienen a ser estos, y en la señal de pulso tenemos una señal bipolar. Aquí tenemos en un momento positivo y en otro momento negativo, positivo, negativo. Vamos a ver en este video una gráfica de esta señal de primario. ¿Okay? Entonces tenemos el osciloscopio conectado a una de las bobinas. Este es un motor de una Hyundai Santa Fe V6 y tenemos en el negativo de bobina la siguiente gráfica. Vamos a pasarlo un momento. Tenemos la alimentación cuando en el negativo de la bobina se ve el LED positivo, es porque no se ha aterrizado todavía. Cuando se cierra el platino o cuando el transistor conduce, se genera esta caída de esta señal y este es el tiempo de carga o de saturación de la bobina. Ténganlo muy presente. En este momento es cuando se está cargando la bobina, cuando se está llenando de energía y equivale a platino cerrado o a transistor conduciendo. Cuando el platino se abre o el transistor deja de conducir, ya no hay negativo en este punto, entonces se genera una descarga de voltaje, es el pico inductivo o el salto de chispa. Ese salto de chispa tiene un pico que en esta gráfica puede llegar a superar los 250, 300 voltios dependiendo del sistema, y luego hay una caída. Este es el tiempo de quemado de la chispa entre el electrodo central y el electrodo de tierra. Este es el tiempo que le tomó a esta chispa viajar dentro de la cámara de combustión y empezar el quemado de la mezcla. Aquí tenemos una amortiguación y vuelve y normaliza hasta este punto. Vamos a dejarlo correr. Listo, aquí tenemos los picos y la variación, la amortiguación. Tiene una ligera variación el tiempo de carga, pero es una bobina que está trabajando correctamente. Tiempo de quemado y amortiguación. Ok. Bueno, esta es una fluctuación en la señal, pero no es una falla, sino problema de lectura. Aquí tenemos una separación de medio milisegundo en cada recuadro, entonces esta bujía le está tomando 1.5 milisegundos el tiempo de quemado. Vamos a analizar la bobina siguiente que se ha identificado previamente que tiene una falla y vemos que hay un tiempo de carga, pero el voltaje de disparo es muy bajito y no hay tiempo de quemado. ¿Se dan cuenta? Esta es una falla. Esto se presenta, en este caso era porque la bobina tenía fuga de corriente por el cuerpo y no estaba llegando la chispa a la bujía. Entonces, como no hay tiempo de quemado en la bujía, se ve la gráfica de esa forma. Y la tercera bobina de este banco tenía exactamente la misma falla. Tiempo de saturación o de carga normal, voltaje de disparo deficiente y no tiene tiempo de quemado. Aquí con el osciloscopio podemos detectar esta falla. Vamos a conectar de nuevo la primera bobina que estaba trabajando correctamente y vemos que normaliza la señal. ¿Okay? Es una señal que está trabajando correctamente. Tiempo de carga, disparo, tiempo de quemado y amortiguación. ¿Okay? Entonces, en el negativo de bobina que lo estamos midiendo, este sería el punto cuando al medir con una punta lógica se ve el LED rojo y cuando se aterriza, aquí es cuando el LED cambia a verde, por eso es una señal bipolar. Bueno, vamos a ver en el 1.3 el control por EQ o computadora más módulo de encendido. Seguimos teniendo el mismo módulo y el mismo sistema, pero ya hace parte una computadora de la gestión de esta operación. La bobina sigue siendo la misma, primario tenemos lo mismo,
módulo de encendido tenemos lo mismo, pero estos módulos traían un complemento adicional, ya no eran los 5 pines, 2 de bobina captadora, uno de bobina, uno de alimentación y uno de tierra, sino que traían unas señales para comunicarse con la computadora. Pero en lo que nos estamos enfocando en este momento en diagnosticar B+ y C-, tenemos exactamente lo mismo. La bobina la vamos a chequear igual. Y estas son unas señales de referencia con las que se comunicaba la computadora con el módulo de encendido. Este es un ejemplo de este sistema. Entonces tenemos bobina captadora que manda la información al módulo, computadora que se comunica con el módulo y dos cables que van a la bobina a través de un conector. Bueno, aquí tenemos el esquema de esa gráfica, 2 pines para la bobina captadora, 2 pines para la bobina y los pines de referencia a la computadora. ¿Cómo podemos chequear este sistema? Igual, con osciloscopio, con multímetro automotriz y con punta lógica digital y análoga. Convencional, multímetro convencional o genérico y los chequeadores ya no nos hacen esta prueba de forma eficiente. Bueno, aquí tenemos el vehículo que aplica para este sistema era un Daewoo Cielo y nos enfocamos en lo que vamos a analizar. ¿Qué vamos a analizar en B+? Una alimentación. ¿Qué vamos a verificar en C- o en coil? Una señal bipolar. ¿Ok? Y la hacemos con estos elementos. Bueno, 1.4. Control por EQ con bobina DIS o convencional. Aquí ya el tema sube de nivel. Ya vamos a hablar de una bobina DIS. En este caso ya el módulo de encendido se elimina, ya no hace parte de este sistema, ya la gestión electrónica la hace completamente la computadora. Se tiene una rueda fónica, se tiene un sensor CKP y este sensor se conoce en este caso como el avioncito para cierto tipo de vehículos por su forma física, pero lo que es un equivalente a la bobina captadora. Él tiene un imán y un arrollamiento de alambre, el cual detecta las variaciones de la rueda fónica y en base a eso genera una señal sinusoidal. En este caso, esa señal de baja intensidad es procesada por la computadora y se encarga de controlar las bobinas 1 y las bobinas 2. Entonces aquí tenemos una bobina que tiene 3 líneas a verificar. Pero si la analizamos es una bobina con un primario con una pequeña diferencia. El secundario ya no viene conectado a la bobina, es independiente. Entonces en este caso, a esta bobina, si uno la quisiera medir con un multímetro, se puede medir primario de bobina entre coil y B+, pero no va a haber lectura de secundario. Aquí el secundario se comunica entre los dos postes y pilas a esto que es muy importante. Cuando se carga la bobina, cuando hay tiempo de saturación porque la bobina tiene alimentación y tiene tierra entregada por la computadora, se produce el tiempo de carga o el tiempo de saturación. Cuando esta señal se pierde o se cae porque ya la computadora no lo entrega, es que se produce el salto de chispa. Pero ojo, no son dos chispas las que están saltando. Es muy importante comprender eso. No son dos chispas, es una sola chispa que salta a través de la bobina, atraviesa por la bujía, fluye a través de la culata del vehículo y cierra circuito por la otra bujía hasta llegar de nuevo a la bobina. Aquí la chispa está circulando en un sentido de uno de los postes hacia el otro. Comprender es muy importante para tener claridad del sistema. No son dos chispas que saltan al tiempo, es una chispa que cierra circuito. Como es un sistema de doble señal, en un momento trabaja una señal y en otro momento trabaja la otra, dependiendo del requerimiento del motor. ¿Qué es lo que vamos a analizar? Vamos a analizar la señal de B+ y coil para cada una de las bobinas. Aquí tenemos un ejemplo de este sistema.
tenemos acá la bobina, la rueda fónica, la bobina captadora. Esa bobina captadora envía la señal a la computadora hace la gestión electrónica y se encarga de entregar la señal a la bobina. En este caso vemos una bobina de 4 pines, es de un Renault, pero en este caso el último pin no se utiliza. Solamente se va a trabajar con estos 3 pines. ¿Y esos 3 pines que tienen? Positivo, negativo de bobina en un extremo y en el otro negativo de bobina. Tenemos exactamente lo mismo que hemos visto anteriormente, solo que son 2 bobinas integradas en un paquete. Pero vamos a verificar lo mismo que veníamos verificando en las otras. ¿Qué herramientas necesitamos para hacer esa verificación? Las mismas: osciloscopio, multímetro automotriz, multímetro genérico no, las 2 puntas lógicas, y los chequeadores quedan descartados. Aquí tenemos el circuito para analizar de un Renault Logo. Entonces, ese circuito que tiene, ¿qué vamos a ver con las señales a verificar en los terminales? Vamos a buscar un positivo y vamos a buscar 2 señales bipolares. ¿Ok? Listo. Cuando empecemos las pruebas dinámicas, vamos a ver estas gráficas, pero en video activo. Bueno, aquí llegamos a un tema mucho más interesante. Y se trata del punto 1.5, control por EQ o computadora y bobina DIS transistorizada. ¿Qué tenemos acá? Tengan muy presente que esta parte del circuito es lo mismo: batería, alimentación a la computadora y a las bobinas, tierra, la misma bobina captadora, el mismo principio, la rueda fónica, pero vamos a tener 2 cosas muy importantes. Vamos a tener una tierra que va a alimentar a la bobina. Esa señal de tierra va a llegar a uno de los terminales del transistor, la señal de entrada, y la señal de control la va a dar la computadora. Aquí lo hemos llamado P1, pulso 1, y P2 para pulso 2, pero es una señal de baja intensidad. Hay que tener esto muy presente. Vamos a tener una bobina con 4 pines. En un pin vamos a tener una señal de baja intensidad, una tierra, en la otra B+ o alimentación, y vamos a tener la otra señal de control. Bueno, muchachos, aquí nos extendimos un poquito más. La idea es tener unas sesiones de 30 minutos para que se vuelva un hábito, una rutina estudiar, pero que no se nos salga mucho el tiempo para, pues, no cansarnos. Vamos a continuar el día de mañana con este sistema y vamos a ver a profundidad cómo es la gráfica de señal y con qué herramientas la podemos trabajar. Esto va a ser muy interesante porque nos vamos a dar cuenta qué herramientas nos sirven y qué herramientas de las que veníamos analizando anteriormente ya no vamos a poder utilizar para no poner en riesgo esta computadora. La computadora ya no maneja la potencia la manejan las bobinas. Entonces, como ya no se maneja la potencia, ella tiene una señal de baja intensidad, y si no cuidamos esta señal con las herramientas adecuadas, podemos quemar la salida de la computadora. Bueno, muchachos, muchas gracias y nos vemos en la próxima sesión. Feliz noche.